Buenas tardes, mi nombre es Marco Vinicio Corrales Díaz. Actualmente estudio la carrera de Criminalística en la Universidad Estatal a Distancia, UNED, y hoy les vengo a hablar sobre la lofoscopía. Lofoscopía es el estudio y el análisis de las huellas dactilares. Se puede decir que las palmas de las manos y las plantas de los pies de cada persona son peculiares. Eso hace que se diferencie de las demás personas del mundo. El licenciado Rolando Mora, 2021, indica que las crestas de fricción de la piel como medio de identificación ha existido desde hace miles de años y se ha utilizado en varias culturas. Las impresiones de la cresta de fricción en la piel se utilizaron 300 años antes de Cristo en China como prueba de identidad de una persona. En Japón ya en el año 702 después de Cristo y en los Estados Unidos desde 1902. Historia de la lofoscopía. En la historia antigua, un sitio arqueológico en el noreste de China se encontró una losa de unos 6.000 años de antigüedad. Esta tenía impresiones de crestas de fricción. No se sabe si estas fueron puestas con intención o por accidente, pero se consideran las crestas de fricción más antiguas hasta la fecha. Además, se registran crestas de fricción antiguas por parte de constructores y también se han encontrado modelos de crestas falladas. Estas fueron obras de arte en las tumbas de Gabrines en una isla frente a la costa oeste de Francia y en la tumba Newgrange en la costa de Irlanda. 221 a.C. a 1637 después de Cristo. Los chinos son los primeros en utilizar las crestas de fricción como método de identificación. Un ejemplo de esto proviene de un documento titulado The Volume of Crime Scene Investigation de la dinastía Qing 221-206 a.C., la cual explica cómo usaron las huellas como tipo de evidencia. Rolando Mora 2021 nos indica que la impresión de la huella dactilar en el sello de la arcilla es un ejemplo definitivo de la reproducción intencional de crestas de fricción con piel como un modo de individualización. Además, en Japón y en la India se evidencia uso de las crestas de fricción como método para demostrar autenticidad. Siglos XVII y XVIII. A finales del siglo XVII, científicos europeos publicaron sus investigaciones sobre la piel humana. La primera persona en descubrir las crestas de fricción fue el doctor Nehemiah Crew en 1684 con el documento Philosophical Translation of the Royal Society of London. Gracias al doctor Crew, el hemisferio occidental se indagó más detalladamente sobre las crestas de fricción en la piel. La fricción de la piel fue estudiada durante muchos años, pero fue en 1788 que fue reconocida en Europa, gracias al médico y anatomista alemán Mayer, el cual escribió el libro titulado Anatomical Upper Plates with Appropriate Explanation, en el cual hablaba detalladamente de la piel. En el siglo XIX, en este apartado se pueden mencionar diferentes personas, las cuales hicieron un aporte en este gran tema. Algunos de ellos fueron el Dr. Fungi, contribuyó con los 9 tipos de patrones, quien fue el precursor de la clasificación de Henry. El antropólogo alemán Hermann Walker marcó la permanencia de las crestas de fricción en la piel. También Thomas Taylor en 1820 a 1910
propuso utilizar las huellas de sangre como método de identificar a los sospechosos de la escena de un crimen. Fouts fue el primero en publicar en el periódico la importancia de las crestas de la piel en caso de evidencia. Estos son solo algunos de los profesionales que intervinieron en el estudio de las crestas de fricción en la piel durante estos años. En el siglo XX, el primer juicio de evidencia de huellas dactilares se llevó a cabo en Inglaterra en el año 1902. En 1903 se creó el sistema de clasificación americano, el cual consiste en la toma de huellas dactilares de todos los criminales del estado de Nueva York con la finalidad de la muestra de antecedentes penales. Y a partir de la evidencia en este registro, estamos dispuestos a sostener que la clasificación de las impresiones de huellas dactilares y su método de identificación es una ciencia que requiere de estudio. Mora 2021. El derecho a la identidad y los sistemas de identificación humana. Para la policía es de suma importancia el proceso de identificación, por eso cuentan con diferentes sistemas de identificación, los cuales son la lofoscopía, el retrato hablado y la biología forense. Este permite la identificación en el ámbito criminal, ya sea como delincuente, víctima o sospechoso. El proceso de identificación conlleva establecer un conjunto de caracteres que individualizan a las personas, tales como género, raza, el nombre que lo vincula a un ente social y otras características. A pesar de tener todos estos sistemas, es de suma importancia recurrir a las diferentes técnicas para poder identificar con éxito a los sujetos en investigación. Identidad. ¿Qué es la identidad? Se caracteriza por la forma en que se percibe una persona, su forma de ser con los demás, sus creencias, rasgos, entre otras cosas. También esto se adquiere de forma hereditaria, lo cual hace que la persona sea lo que es, pero teniendo en cuenta que siempre serán diferentes ya que no hay personas idénticas. Identificación. ¿Qué es la identificación? Es la búsqueda de una persona con características que lo hacen diferente a los demás, como en el caso de la identificación criminal. Esta es la que tiene como objetivo reconocer a todas aquellas personas que cometen delitos. La policía se encarga de registrar la información personal, rasgos físicos y en muchas ocasiones fotos. Esto con el fin de tener y delimitar la búsqueda en casos próximos. Ahora vamos a hablar sobre los antecedentes y métodos de la identificación criminal. Durante años, los procedimientos de identificación han ido cambiando, pero en la antigüedad usaban métodos de castigo para poder identificar a los delincuentes. Algunos de estos casos son los siguientes. En la India, según el delito, se hacía una marca en la frente. Los prisioneros griegos, romanos y desertores eran marcados en la frente o eran tatuados. En España, los prisioneros o esclavos les cercenaban las orejas, mientras que en Inglaterra, Rusia y Cuba hacían marcas, tatuajes o hasta mutilaciones. Sistema de identificación humano. Los sistemas de identificación tuvieron un avance a lo largo del tiempo. Esto gracias a estudios y observaciones científicas, esto con el fin de disminuir el sufrimiento de las personas. Algunos casos de sistemas que se han logrado durante estos años son los siguientes. El sistema antropométrico de Alfonso Bertolini se basa en el estudio de las dimensiones y la medición en algunas partes del cuerpo. El sistema otométrico de Figueiro se basa en la medida de diversas partes de la oreja del ángulo auriculotemporal. El sistema cronográfico de Afonso consistía en la medida del cráneo. El sistema Moedo se basaba en pequeños detalles de la dentadura, tales como caries, el esmalte, extracción, entre otros. Y el sistema venoso de Tamasia y Avereuve se basó en la forma de las venas de las manos y los pies, dando a entender
que la forma de estas son diferentes entre varios individuos. Ahora vamos a hablar sobre la lofoscopía como sistema de identificación humano. En la actualidad existen varios métodos de identificar a una persona. El más relevante es el ADN, pero lastimosamente no todos los países cuentan con un laboratorio debido a su alto costo, por lo cual buscan técnicas más económicas. En esta se usa la técnica de lofoscopía. El doctor Francis Gallo, a través de sus trabajos, nos mostró científicamente que existen tres dibujos dactilares, los cuales son los inmutables, que se basa en las crestas papilares y que no pueden ser modificadas. Los perennes, las crestas papilares conservan las mismas proporciones durante el crecimiento, y las diversiformes, que nos indica que el número de posibilidades de formación son muy amplias, ya que por eso en el mundo existen muchas personas, pero ninguno es con las mismas huellas dactilares. Ahora la evolución de la dactiloscopía en Costa Rica. En 1916 empezaron a tomar las impresiones digitales a reos. En 1923 se creó la Dirección de Investigación de Criminales y 9 años después el Archivo Policial se encargó de hacer expedientes de personas arrestadas. En 1944 se creó el Departamento Nacional de Identificación y ya fue en el año 1974 que se llegó a un gran avance en la lofoscopía, porque en el país se hizo la creación del organismo de investigación judicial. Ya que hablamos de la historia de la lofoscopía en el país, ahora vamos a hablar un poco sobre la estructura de la cresta de fricción en la piel. Las crestas y surcos en la superficie de la cresta de fricción en la piel se encuentran familiarmente enraizadas en los temas mediante las crestas primarias, crestas bajo la superficie y las crestas secundarias bajo los surcos. Además, las glándulas sudoríparas están ancladas en la dermis o en la hipodermis. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es la epidermis, la dermis y la hipodermis. La epidermis es la capa externa de la piel, la cual reemplaza continuamente las células que quedan en la superficie. La dermis está situada debajo de la epidermis. Aquí es donde se originan las glándulas sudoríparas. Y la hipodermis es la capa más baja del sistema tegumentario en vertebrados. Se utiliza la hipodermis principalmente para la grasa de almacenamiento. Y eso sería. Muchas gracias.